Hola y bienvenidos a YouLearn GT. Ahora vamos a ver la primera C de la comunicación. Bueno, la primera C hace alusión a que la comunicación tiene que ser clara, tiene que ser muy clara. El mensaje que nosotros enviemos a un emisor debe ser tan claro y fácil de entender, obviamente por el receptor o los receptores. Acuérdense que el propósito de la comunicación es transmitir mensajes claros que el receptor pueda entender sin ningún problema. El mensaje debería hacer énfasis en una sola idea a la vez y no tratar de abarcar varias ideas al mismo tiempo en una sola oración. En este tema cuando hablamos de que la comunicación debe ser clara, generalmente hemos encontrado personas, bueno, en mi caso, me he topado con personas en donde no conocemos, digamos, su forma de expresarse, su forma de comunicar. ¿Y qué es lo que sucede? He encontrado personas en donde empiezan hablando de un tema en particular. Por ejemplo, empezamos a hablar un poco de estados financieros y de repente pues ya estamos hablando un poco no sé, de que en TikTok apareció un video o que en Argentina ganó Milei o cualquier otro tema. Entonces, muchas veces, tal vez el problema más grande no es que cambies como los temas de un solo, sino que es que creas que en tu mente, cuando tú transmites el mensaje, empiezas a correlacionar, digamos, cierto contenido que solo tú crees que tiene cierta relación. Pero el problema es que cuando tú transmites sus mensajes a los receptores no necesariamente saben cómo estás pensando o tal vez no tienen las ideas claras dentro de tu, digamos, dentro de tu propio lenguaje. Entonces, vamos a ver algunos de los ejemplos de cómo una comunicación no puede ser clara. La número uno, pues generalmente las personas que hablan de varios temas en una misma conversación, que era lo que platicábamos hace un momento, en donde empezamos a explicar un tema en particular y de repente pues cuando el receptor deja de entender es porque esta persona pues ya cambió completamente de otro tema. El número dos es personas que interrumpen a otras para cambiar de tema. Esto es muy común en las conversaciones convencionales. Por ejemplo, cuando estás conversando con un amigo, con un familiar, de repente, espérate, fíjate que me acordé que los tacos están a 2 por 1 ahorita. Y de repente estaban hablando de que el partido de fútbol estuvo muy malo. Entonces, pues se le viene algo a la mente y interrumpe. Y esto es pues un problema porque al interrumpir pueda que los tacos estén tan bien que los tacos se convierten en el tema principal. ¿Y qué sucedió con el fútbol? Ya no importa, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, pues estoy hablando o estoy exponiendo el ejemplo con el tema de una conversación, digamos, entre amigos. Pero ¿qué sucede si la conversación no es entre amigos, sino es entre tu jefe, compañero de trabajo, donde están creando una estrategia y de repente tú dices, hey, yo vendo tamales? No sé si ustedes alguna vez se toparon con estos comentarios. De repente había una noticia así como, wow, miren que se inundó tal lugar o se accidentó alguien, y pues uno para informarse más iba a los mensajitos, va a los comentarios de la gente y que sí, que pobrecito, sí que esto pasó en tal lugar y todo, y de repente yo lo único, encontrabas un comentario decía, yo lo único que les puedo decir es que es lamentable el suceso, pero vendo tamales a 2 por 1, ¿quién quiere? Estoy en zona 4. Entonces, como que cambia el tema. Obviamente esto es un show de estas personas en esos comentarios, pero en una conversación un poco más profesional, un poco más directa, el tema un poco más crítico, no puedes hacer esto. O sea, sí creo que desencajarías digamos, desembalazarías el concepto de la comunicación entre tú como emisor y pues las otras personas como receptoras. El 3 es cuando las personas que no hacen un espacio para cerrar un tema antes de iniciar otro. Fíjate que nosotros nos fuimos de viaje a España y al final fíjate que el Real Madrid no va a jugar. Entonces, al parecer, ahorita la corrupción de Guatemala está muy mala. O sea, la persona que transmitió el mensaje habló de 3 temas, pero no hizo una pausa, o sea, no hizo un cierre entre cada uno. Y pues la comunicación se ve como cuando tú comes frijoles con huevo y todo revuelto y le echas salsa y todo. Y obviamente a algunos les ha de gustar,
posiblemente a mí también, no se los confirmaré, pero es más o menos ese revoltijo cuando no haces ese espacio para cerrar. Entonces, estoy seguro que ahorita pues que estamos conversando con estos ejemplos, ustedes han identificado a algún conocido que padece de esta falta de claridad en la comunicación. No son claros al hablar. Y bueno, si es así, pues compártele este video, el curso, para que pueda ir sabiendo de repente, sí, soy yo. Ahora que si eres tú, pues continúa los siguientes videos que pues en algo nos ha de servir. Pues algo ha de pasar por ahí. Bueno, ya entendimos a qué nos referimos con una comunicación clara y vimos algunos de los ejemplos de cómo esta puede no ser clara. Por lo que ahora pues analicemos una serie de consejos para mantener una comunicación clara en nuestra siguiente ocasión, ¿verdad? Yo seré el emisor y pues mi equipo será el receptor. El primer consejo sería mantener un enfoque sobre el tema que se está conversando. O sea, pueden pasar 10,000 cosas en tu mente, pero trata de mantenerte enfocado en el tema en el que está. De hecho, creo que siempre nos pasan 10,000 cosas en la mente, de repente, y esto sucede más cuando perdemos el enfoque, es cuando el tema no nos interesa. O tal vez no es que no nos interese, sino hay algo más interesante todavía, como no sé si ustedes se recuerdan este famoso tic que tenían nuestras abuelitas o incluso nuestras mamás, de que uno estaba así, fíjate mamá que me pasó esto en el colegio, no apagué los frijoles. Entonces no estaban enfocados, o sea, las mamás estaban pensando en la estufa, en los frijoles, que si va a llover, y la ropa la dejé afuera. Entonces hay que estar enfocados. El consejo número 2 es que manejemos pausas de respiración. Como es inhalar, exhalar, y usemos los signos de puntuación, como la coma, el punto, entre otros, dentro de nuestras conversaciones. O sea, esto lo aprendimos seguramente en la primaria, de que los signos de puntuación, la coma, el punto, dos puntos, punto y seguido, punto y aparte, representan pausas en nuestra conversación, para que de esta forma las personas puedan entender en qué momento terminó una sección de nuestra conversación, en qué momento continúa la misma conversación, o en qué momento ya el tema particular finalizó y continuamos con otro. El 3 pues es preguntar, ¿verdad? Hagamos preguntas si es necesario para estar claro sobre el tema que se está conversando. Fíjense que uno de los tips que yo he manejado en mi ambiente de trabajo es mucho de conversar con personas que tienen necesidades de algún software o algún requerimiento en particular. Yo lo que hago para estar claro de que estoy entendiendo lo que él me está transmitiendo, porque en este caso yo soy el receptor, yo trato de hacer pausas, porque muchas veces estas personas vienen, fíjese que yo quiero un sistema que por favor guarde un usuario, luego levante un estado financiero, luego haga un cargo a una cuenta y que descargue aquí un archivo Excel y que esta pueda cargarse a otro sistema, bla bla bla. Entonces cuando veo que ya la conversación empieza a irse por otro rumbo, entonces yo, momento, hagamos algo. Ahorita hablamos un poco sobre los usuarios. Te voy a hacer un par de consultas para poder estar un poco más claro. Pero entonces, si la conversación es de transmitir ideas, mensajes en relación de que tú tienes que hacer una acción futura, lo ideal es preguntar. Obviamente hay conversaciones en donde son más privadas, más personales, donde tal vez alguien se está desahogando, contando sus problemas. Pues ahí ya lo dejaría a tu criterio, tú conocerás al emisor y receptor, porque a veces pues lo mejor es no preguntar ante situaciones, como bien decían por ahí un consejo, que a veces las personas solo necesitamos que nos escuchen y no que opinen. Pero estamos hablando de conversaciones profesionales, entonces para tener claro el mensaje, pregunten. Y pregunten, aunque la pregunta dentro de nosotros o alguien considere que sea tonta, pregunten. Es mejor un momento descolorido que 1000 colorados, ¿ok? El cuarto pues es hacer los cierres por cada tema, cuando en la misma conversación se tratan distintos, que esto ocurre mucho a nivel profesional. O sea, hay varios temas, las reuniones es para hablar de varios temas, entonces es necesario hacer los cierres, algo así como, bueno, en conclusión o como resumen de lo conversado, vamos a hacer A, B, C, D. Siempre hagan como ese resumen o esos cierres de, bueno, entonces como resumen, fulanito va a hacer los informes, sutanito va a esperar los informes y el siguiente va a firmar los informes. Ese es el resumen. Ahora pasamos al punto número 2, como dice yo, una pequeña agenda de los temas, si fuera el caso.
Y bueno, en el punto número 5, que sería el consejo número 5, sería dejar espacios para aclarar dudas y asegurarnos que el receptor continúe en la misma línea de la comunicación. A ver, entre el punto 3 y el punto 5, ¿cuál es la diferencia? En el 3, nosotros somos el receptor. Entonces yo pregunto, yo hago la pausa, por favor detente, tengo estas dudas. En el 5 yo soy el emisor. Entonces si yo estoy transmitiendo el mensaje y mi receptor no me pide la pausa, yo debo de proponer esa pausa. Decir, a ver, ya expliqué, digamos, de cómo hacer un pastel, de cómo hacer la masa del pastel, empecemos por ahí. ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo hacer la masa antes de entrar a saber cómo hay que hornearlo? Entonces ahí lo que hicimos fue hacer un espacio para aclarar si alguien tiene duda y asegurarnos pues que la persona que está recibiendo el mensaje siga en esa misma línea de comunicación. También las pausas sirven para que las personas, no todas tienen la habilidad de la rapidez de entender los temas y hay que dejar ese espacio. También mucho del problema es que los receptores son tímidos y no tienen digamos, la costumbre o el valor de interrumpir. Más si te respetan demasiado, o sea, yo mejor ni pregunto y pues en algún momento va a dejar algún espacio de dudas o al final. Entonces tú sé propositivo y deja ese espacio para aclarar las dudas necesarias y que pues todos se mantengan en el mismo canal de comunicación. Bueno, esperamos pues que les haya servido o que les haya quedado clara la primera C, que es de la comunicación clara, y nos vemos en el siguiente video.